Capítulo 2. La muerte de Dios. Nietzsche luchó para librarse de las influencias que lo había lastrado, adoptando una perspectiva opuesta a la anterior, que lo llevó a aprender a identificar con el proyecto de la Ilustración. El filósofo llegó a interrogarse sobre la misma posibilidad del conocimiento y a plantear la muerte de Dios. A mediados de la década de 1880, Nietzsche interpretó su evaluación intelectual como un camino de tres fases en busca de la sabiduría. En la primera fase se venera, obedece y aprende. Es un periodo de ascetismo intelectual, de superación de la inclinación mezquina. En la segunda, el corazón afectuoso ha de desprenderse de sus lazos y de los compromisos intelectuales adquiridos, entendidos como un lastre. Es un periodo de independencia, de desierto y de espíritu libre. En la tercera fase se decide si el caminante es apto para la acción positiva. Es el periodo dominado por el instinto creador y la gran responsabilidad, cuando el hombre se tiene que otorgar a sí mismo el derecho de actuar. Pues bien, si su primera fase había correspondido a la etapa de veneración incondicional de sus dos grandes maestros, Wagner y Schopenhauer, la segunda fase que se abre ahora corresponde al doloroso proceso de liberación de sus vínculos anteriores. Nietzsche envió a Wagner su escrito Humano, demasiado humano, y un libro para espíritus libres, prácticamente al mismo tiempo en que el compositor le enviaba su libreto de Parsifal. El filósofo consideró que este drama musical era una recaída funesta en la metafísica cristiana y confirmó una decisión de emprender un nuevo rumbo. El libro del pensador hacía público su rechazo a la opinión de que la metafísica es irrenunciable para la cultura humana. Su interés seguía recayendo en los propuestos que pueden generar una cultura superior, pero sus perspectivas experimentaban un cambio radical. Wagner se tomó la obra más como una ofensa personal y le atribuyó una Wagner se tomó la obra como una ofensa personal y le atribuyó a una perturbación mental. Con Humano, demasiado humano se inicia una etapa que abarca obras como Aurora y La Gaya Ciencia, que en su tiempo alcanzaron escasa repercusión, pero que estarían destinadas a ejercer una gran influencia en la filosofía existencialista del siglo XX. En esta época, la mala salud de Nietzsche convirtió su actividad docente en una tortura, lo que le llevó a presentar su renuncia a la cátedra de Brasilia. Temía quedarse en el futuro sin ninguna fuente de ingreso, pero el Consejo Universitario se mostró comprensivo y generoso, le asignó una pensión durante 6 años, equivalente a 2/3 de su sueldo, que se iría prorrogando sucesivamente. El pensador se convirtió en un peregrino por los balnearios alemanes e italianos. Sus familias y amigos, convencidos de la raíz psicosomática de sus dolencias, le recomendaron que contrajera matrimonio, por lo que llegó a declararse varias veces, aunque sin fortuna. Fue entonces cuando se produjo su encuentro con Lou Andreas Salomé, una mujer dotada de gran inteligencia que era hija de un general al servicio del zar de Rusia. Con ella y con su amigo, el filósofo Paul Ré, pasó días felices en Roma. Los tres planearon formar una suerte de colonia intelectual y llegaron a albergar el propósito de irse a vivir a París para dedicarse al estudio, pero tanto Nietzsche como Rey se enamoraron perdidamente de Lou y la pidieron en matrimonio. Ella los rechazó, causando a Nietzsche un fuerte abatimiento, a lo que se sumó el disgusto por las injerencias de su hermana y de su madre en su vida privada, quien no veían con buenos ojos su relación con una joven tan emancipada. El pensador vertió más adelante esta amarga experiencia en sus escritos. Salomé terminó contrayendo matrimonio con el orientalista Carl Friedrich Andreas. También mantuvo una estrecha relación con el poeta Rainer Maria Rilke y fue discípula de Freud. Lou Andrea Salomé escribió un convertido libro sobre el filósofo titulado Friedrich Nietzsche en sus obras,
Fueron tiempos llenos de incertidumbre y de tensión emocional, pero lo más importante es que Nietzsche se hizo consciente de que tenía que pensar por sí mismo y distanciarse de la influencia abrumadora de Wagner y Schopenhauer si realmente quería crear una obra original, genuina e independiente. Para ello concibió un método experimental, un laboratorio de ideas, mediante el cual deseaba desmascarar todas las falsedades e ilusiones que obstruyen una perspectiva verdadera del mundo y del hombre, buceando en su propia conciencia para suprimir cualquier resto de activismo metafísico. Fue un continuo jugar con los conceptos, bismo metafísico, conceptos, un, un tantear y probar, muchas veces aplicando meramente la estrategia de invertir argumentos. De ahí que su obra contenga a partir de este momento numerosas contradicciones que solo se explican si se tiene en cuenta este método. El primer hallazgo de filosofía en esta época fue el empleo de los aforismos. Es muy posible que eligiera esta forma de expresión inspirándose en los pensamientos de Blaise Pascal, aunque también destaca la influencia estilística de moralistas como la Rochefoucauld, que a su parecer era el más elegante de todos los pesimistas. El noble despreciador del hombre, de los hombres. El hombre despreciador de los hombres. El aforismo se convirtió para Nietzsche en el instrumento consciente de moralista que se enfrenta al pensamiento sistemático de filósofo. La voluntad del sistema, dice, es una falta de honradez intelectual. Los sistemas son, a lo sumo, métodos educativos de intelecto. En cualquier caso, lo cierto es que el aforismo ha dificultado la comprensión de su obra, ya que supone un contexto conocido por el autor, pero con frecuencia desconocido para el lector. Ahora bien, cada uno de ellos no puede ser considerado como una isla o una sentencia para la lectura aleatoria, sino por el autor sino que el autor los escogió cuidadosamente y los encadenó, formando un entramado coherente de ideas. En la obra del pensador se aprecia el deseo constante de alcanzar una singularidad estilística y en esa voluntad queda involucrada la persona entera del filósofo. De ahí la afirmación, el estilo es el hombre. El estilo no se reduce a una forma externa e irrelevante, sino que se funde en el contenido y lo determina. El lenguaje es parte del fundamento del pensamiento. Nietzsche puso todo su empeño en seducir al lector y para ello no dudó en ejercitar su genialidad incomparable, todos los recursos retóricos que tenía a su disposición. El otro hallazgo principal de esta fase consiste en la adopción de una nueva perspectiva que el pensador no vaciló en calificar de ilustrada, el punto de vista del positivismo científico. Diam- Diametral opuesto a su fase anterior. Entre 1872 y 1876, constata en Nietzsche un interés creciente por los librepensadores franceses, o como se los solía llamar, spirits forts, aunque hay que matizar que la perspectiva nietzscheana no encaja en modo alguno con la visión más extendida de lo que es la ilustración y el pensamiento científico, sino que contiene más bien elementos radicalmente personales que, como se verá más adelante, terminarán por dinamitar desde dentro las pretensiones del autor. La nueva ilustración, el mero hecho de incluir una dedicatoria a Voltaire a su obra Humano, demasiado humano, sugiere una proclamación de principios. En efecto, en su nueva etapa, Nietzsche invocó el proyecto de la ilustración asumiéndolo como propio, en oposición a la actitud romántica de lo que había hecho gala anteriormente. En varios pasajes se manifestaba partidario de manera inequívoca de continuar la labor ilustrada
al margen de la revolución y de la contrarrevolución a la que dio luz. Pero, ¿qué entendía Nietzsche por actitud ilustrada? En primer lugar, debe hablarse de actitud, porque se trata de una disposición de ánimo y no de un método que afecta el fondo del asunto. Por ilustración, el filósofo parece entender dos cosas. Por un lado, un estado de madurez que deja atrás la ingenuidad de un pensamiento irreflexivo o es entregado a la ilustración o a las supersticiones, y por otro, un método que permita desvelar el origen real de las leyes de los dogmas. Si Kant definió la ilustración como la salida del ser humano de un estado de inmadurez en el que estaba por su propia culpa, Nietzsche se mostró convencido de que esa salida aún no se había producido. Ahora bien, conforme se amplía la lectura de Nietzsche, se acumulan pasajes que hacen dudar de la sinceridad de esta actitud y terminan por arrojar el resultado de que el filósofo alemán compartió pocas ideas con los ilustrados, aparte de la radicalidad de algunos de ellos en la crítica de la metafísica. El autor reiteró con gusto el tópico frecuente que afirma que la religión es metafísica para el pueblo, un narcótico que los adormece y los mantiene en un estado de dependencia. Su identificación con Voltaire se nutría casi exclusivamente de esa veneración suya por las grandes personalidades, de modo que coincidió el autor de Cándido como Kranzheimer del espíritu, uno de los últimos hombres que pudieron aunar la máxima libertad de espíritu y la mentalidad antirrevolucionaria por antonomasia, sin ser inconsecuentes o cobardes. Por el contrario, su aversión por Rousseau, al que llama tarántula mortal, tarántula moral, es manifiesta. Nietzsche tacha de supersticiones, Nietzsche tacha de supersticioso su célebre máximo: el hombre es bueno por naturaleza, así como su intención en culpar de todas las instituciones de la cultura como la sociedad, el Estado o la educación. Según el filósofo alemán, las ideas del autor del contrato social sirvieron de fundamento al infausto moralismo de la Revolución Francesa, a la que se consideraba como esa sangrienta charlanería. En toda la obra, Nietzsche no se encontraría una palabra elogiosa de la revolución, que identificó como uno de los factores más importantes que había propulsado el nihilismo. Para él formaba parte de la cultura del cristianismo y sus principios: igualdad, fraternidad y libertad no eran más que secularizaciones de las doctrinas cristianas. No solo calificó el contrato social como una mera extravagancia, sino que en general condenó todas las teorías contractuales del Estado y de la sociedad. Su aversión al Estado democrático, burocrático y de bienestar lo llevó a calificar de frío monstruo. Cuando empleaba la palabra Estado, especificó él se refería en tono elogioso a cualquier horda de rubios depredadores, a una raza de conquistadores y señores preparados para la guerra, con la fuerza para organizar, que ponía sus garras sin el menor escrúpulo sobre una población tal vez superior en número, pero aún amorfa, errabunda. Para el filósofo, el Estado no se funda mediante un contrato, sino mediante un acto violento de barbarie. Nietzsche acuñó, en fin, el concepto de contrailustración. No hay duda de que su visión de la sociedad podía calificarse de todo menos de ilustrada. Estaba convencido de que en su época los hombres seguían dividiéndose en libres y esclavos, y veía con horror el principio político que aspiraba a alcanzar la máxima felicidad para el mayor número posible de personas. Incluso llegó a rescatar el prejuicio de anatema ilustrado, según el lema de que todo prejuicio fue antes un juicio. Son famosos su aforismo: toda palabra es un prejuicio, o el bien y el mal son los prejuicios de Dios, mediante los cuales aspiraba a desnudar el juicio de toda la pretensión absoluta a la verdad.
La falsedad de un juicio, por lo demás, no suponía para él ninguna objeción contra esta. De lo que se trata, de lo que se trataba era de saber hasta qué punto ese juicio favorecía la vida, conservaba a la especie. Nada es verdad. Nietzsche anticipó que la ilustración iba a conducir necesariamente al ateísmo. Ahora bien, una vez alcanzada este fin, la misma ilustración pierde su razón de ser, pues se fundamenta en un presupuesto heredado del cristianismo, que hay una verdad. La idea de Nietzsche acerca del conocimiento científico competían en ambigüedades con las que expresó sobre la ilustración. Su aproximación a la ciencia pretendía adoptar una perspectiva materialista y se remontaba a su lectura de filósofo antiguo como Demócrito, para quien no existe nada salvo los átomos y el espacio vacío. Todos los demás son opiniones. El universo de Demócrito carece de sentido, por lo cual tanto los dioses como los mitos no poseen influencia alguna en la existencia real. El bien, el bien y el mal carecen de realidad cósmica, surgen en la imaginación de los hombres. Nietzsche se inclinó por esta perspectiva materialista para alejarse de cualquier contacto con la metafísica y producir asimismo las experiencias trascendentales a categorías propias del mundo. No obstante, el filósofo alemán se desviaba claramente de las corrientes del pensamiento predominante en su tiempo, cuando consideraba que el hombre científico era el desarrollo del hombre artístico. La ciencia se había desarrollado a partir del arte y en consecuencia compartía la misma esencia. Esto quiere decir que la ciencia se había de tornar creativa y que tenía que contribuir a forjar nuevos valores. Nietzsche pretendió establecer un nuevo concepto de ciencia alejado de su tiempo, pero ese intento se quedó en una crítica de la forma racionalizada y mecanizada de la ciencia que se impuso en su siglo. Al poco se comprueba que el empleo que hace el pensador de las categorías científicas no es empírico. La naturaleza a la que alude no es la naturaleza de las ciencias naturales, sino que adoptó un sentido simbólico. Su predilección por la biología y la física significaba por ser la ciencia de moda en su época y por establecer teorías muy innovadoras. Se traduce en un empleo selectivo de algunos de sus hipótesis con objeto de dar carácter empírico a sus ideas y sustrato científico a sus teorías. Un método deficiente que fracasó, como veremos más adelante. Con su particular aproximación a los presupuestos de la ciencia, Nietzsche terminó poniendo en duda el conocimiento científico en sí mismo y los principios de la lógica. Afirmaba que el hombre nunca llegaba al conocimiento real de la naturaleza, sino que más bien se imaginaba desde una perspectiva científica. Para Nietzsche, las modernas ciencias naturales ideaban una realidad supuestamente objetiva y lo único que lograban era interpretar arbitrariamente el mundo. Como se ha mencionado antes, el pensador asumía como propio el pensamiento del perspectivismo, tomando del filósofo Gustav Teichmüller. Si la tarea consiste en ver las cosas como son, el único medio para lograrlo será poder mirarlas desde la perspectiva de cientos de ojos. En su opinión, el conocimiento se reducía a algo tan prosaico como vincular lo extraño desconocido a lo conocido. ¿Qué son a fin de cuentas las verdades del hombre? Son los errores irrefutables del hombre. Los conocimientos científicos no pueden sustentarse en ninguna verdad sólida. Interpretan el mundo como puede hacerlo una poesía de Hölderlin. Si no hay ningún mundo verdadero, no puede haber ninguna imagen correcta de ese mundo. Las cosmovisiones, la ideología son erróneas, son errores, visiones parciales y por lo tanto enormemente dañinas. Pero esto no quiere decir que haya que renunciar por completo a la verdad, ya que este es un error necesario para la vida, aunque se desmascara una verdad tras otra como falsa. Es siempre el servicio de la verdad. Lo que sucede es que la verdad no se puede fijar, sino que ha de reflejar el flujo de la vida en su plenitud. La racionalidad científica tiene sus justificaciones cuando sirve a la vida. Ahora bien,
Al igual que la religión no contiene verdad alguna, ni como dogma ni como símbolo. Se ha de criticar toda aquella ciencia que se dota de un aura religioso. La ciencia quiere la verdad, pero en ella también funciona la imaginación más de lo que está dispuesta a reconocer. A Nietzsche le corresponde el mérito de haber hecho hincapié en el carácter religioso e ideológico que estaba adoptando la ciencia, el cual se plasmaba en un culto ciego al progreso técnico y científico que no admitía réplica alguna. El pensador alemán desconfiaba más de la razón que de los sentidos. La razón, opinaba, como instrumento fundamental de la ciencia, no es fiable, ya que surge de una lucha darwiniana por la supervivencia. El resultado más útil al hombre que otros modos de comportamiento es en consecuencia debe su existencia a un desarrollo casual y por lo tanto no es necesario. No proporciona ninguna información fiable acerca del hombre. Las percepciones sensoriales no son las que engañan, sino los juicios que se fundamentan en ella. La razón falsea la realidad mediante categorías estáticas como sustancia, ser, duración, mientras que la realidad es dinámica. En tanto que los sentidos muestran el devenir, el flujo, no mienten. Nietzsche se muestra partidario de un filosofar histórico que no conoce ni hechos eternos, ni verdades absolutas. A partir de las consideraciones de que el entendimiento es una capacidad que se ha originado en el proceso evolutivo humano. Aunque de la realidad solo podemos formarnos ilusiones, podemos ser conscientes de este hecho y manejar de esa ilusión de tal modo que sirvan a la vida y no la perjudiquen. Asalto a la metafísica. En este periodo Nietzsche se propone como objeto principal una crítica de la metafísica y un esbozo de la historia de los sentimientos morales que culminará en la idea de la muerte de Dios. El autor regresó constantemente a estos motivos en la vida intelectual y de hecho, estas ideas bien estructuradas y sistematizadas se trataron más adelante en su obra La genealogía de la moral de 1887. En esta empresa recurrió a varios pensadores con los que mantenía un diálogo implícito, aunque de ellos destaca el racionalista Spinoza, al que consideraba su profesor. Su filósofo de referencia era Pascal, un psicólogo excepcional, en su opinión. El análisis radical de la conciencia cristiana que hizo el pensador francés era sumamente instructivo debido a su sinceridad y falta de compromiso. Esta filosofía también le sirve para marcar la distancia. Todo yo es un enemigo y quiere ser el tirano de todos los males, escribe Pascal. O cuando pienso que el ser humano está abandonando a sí mismo como un extraviado en este rincón del universo, se apodera de mí el espanto. Nietzsche asumió como su misión elaborar una filosofía que ayudase a soportar ese espanto sin subvertir de mito ni de religiones, ni siquiera de arte. En su siguiente obra importante de este periodo, la colección de aforismos que publicó en 1881 bajo el título Aurora, Pensamientos sobre los prejuicios morales, Nietzsche afirmaba que el mundo es en sí mismo inteligible y que no se da una diferencia cualitativa entre el ser humano racional y el animal irracional. La cultura aún toma su fuego de incendio provocado por la fe cristiana, aquella que también era la fe de Platón, en que Dios es la verdad. La cuestión es que esta verdad se ha tornado inverosímil. Lo que hoy llamamos mundo es el resultado de un gran número de errores y fantasías que se van errando de una generación a otra. La metafísica se puede designar, por tanto, como la ciencia que trata de los errores fundamentales que el ser humano ha tomado como verdades fundamentales. Para Nietzsche, esta disciplina comprendía la práctica totalidad del pensamiento occidental, desde Sócrates hasta su compatriota Hegel, autor de la Fundamental.
Autor de la fundamental fenomenología del espíritu, el pensamiento metafísico preponderante durante tantos siglos se había incrustado en el lenguaje, en sus peculiaridades gramaticales y sintácticas, de modo que se había hecho prácticamente inextirpable. Para suprimir a Dios, afirmaba, habría que suprimir la gramática, para que para que se necesita una metafísica. A Nietzsche no le interesaba la coherencia de los argumentos metafísica, ni hasta qué punto sus juicios podían ser correctos o si sus conceptos designaban algo o eran vacíos. La cuestión que le obsesionaba era determinar qué función tenía para la vida, justificar la vida. Pero entonces surge otra cuestión inmediata. ¿Para qué se vive? Esta pregunta no tiene respuesta, ya que la vida para Nietzsche, fiel aquí a la doctrina de Schopenhauer, carece de sentido. La vida es un proceso dinámico, sin meta alguna. Es pura vitalidad y ejercicio de fuerzas. Con todo, el filósofo sostiene que es evidente que la vida humana necesita de un sentido. Esta necesidad es una condición definidora del hombre, una constante antropología fundamental que se encuentra en la relación de la posibilidad de la superficie del hombre, ya sea como individuo o como especie. Como el hombre necesita un sentido para sobrevivir, pero la vida en sí misma carece de él, son los hombres los que fingen un sentido en tanto que se fabrican normas y valores. Esto les permite interpretar su existencia individual y colectiva como una vida conducida según metas y propósitos. Así pueden llevar una vida predecible y con significado. Según Nietzsche, la metafísica y sus conceptos centrales, sustancia, causalidad, ser, sujeto, no son otra cosa que codificaciones de todos los valores que el hombre cree depender para poder disponer de una realidad estable. Ahora bien, la metafísica cristiana impide que el hombre se enfrente a la verdad de que la vida en sí carece de sentido. Por lo tanto, miente el hombre. La religión, el arte y la moral forman parte del pensamiento metafísico y en consecuencia se han de considerar imaginaciones que no afectan en absoluto la esencia del mundo. En este solo hay interpretaciones de las cuales no conocemos el texto originario. Sin duda, la presencia de un texto originario es el postulado lógico de toda interpretación, pero nadie conoce ese texto originario. Es lo mismo que ocurre con la esencia del mundo, a la que es imposible tener acceso. De esto se deduce que la humanidad, en general, no posee ninguna meta. El individuo puede ponerse metas, protegido por la limitación de sus perspectivas, pero la humanidad siempre está en su meta. De ahí que tampoco se puede encontrar consuelo en una idea del progreso. Contra las ficciones metafísicas, Nietzsche exige una química de los conceptos y de los sentimientos, por la cual se puede investigar cómo los colores más espléndidos se han formado de los elementos más viles y despreciables. Tiene que quedar claro que el origen de la moral no es moral. A esta conclusión se llega aplicando un principio científico antimetafísico mediante el cual se niega que lo originario como tal sea lo más elevado, valioso o fructífero. Este procedimiento, que se puede definir como una bisección del sentimiento moral, se concibe como un antídoto contra el platonismo. Es una forma de pensar que se basa, dice Nietzsche, en el proceso de creer, saber lo que algo es cuando se puede conocer o deducir su origen, idea que toma el origen como referencia sobre la esencia misma de la cosa. En esta época, el filósofo alemán realiza el experimento de invertir la moral, el arte y la religión, negándose la capacidad de acceder a la verdad, privándolos de esencia. La música incluso queda despojada de sus tradiciones estéticas y metafísicas y se convierte en un ruido vacío. Es fácil imaginarse la conmoción que debió de sentir Wagner al leer estas líneas. Crítica de la moral. Según Nietzsche, en la moral, el hombre no es tratado como individuo, sino como dividum, ya que se presupone la capacidad de dividirse a sí mismo en dos y de
escindirse como si algo en nosotros diera órdenes a otro en nosotros y se produjera una diosización de la personalidad casi esquizofrénica. Así la crítica de la moral es siempre autocrítica, es esfuerzo por conocerse a sí mismo. Es el análisis riguroso de su propia conciencia el que lleva al pensador a desenmascarar la falacia de la moral cristiana. La cuestión es que tras la diferenciación moral entre el bien y el mal, se oculta otra distinción más antigua, la existencia entre, la existencia entre lo noble y lo vil. ¿Quién es noble? Aquel que es lo bastante fuerte, decidido, valiente para ejercer la venganza cuando se le ataca. El que no conoce la compasión como un sentimiento hipócrita o débil. Nietzsche pretendió desenmascarar esta composición que representaba la única tabla de salvación admitida por Schopenhauer para resistir la miseria de la existencia y aspiraba a privarla de su carácter, de su cáscara sentimental, con objeto de mostrar la lucha por el poder que se ocultaba debajo de ella. Para Nietzsche, la dialéctica de la compasión pertenece a la lucha entre señor y esclavo. Con su genealogía de la moral, es decir, el análisis de la historia del bien y del mal. El pensador alemán descubrió que se habían producido una transvaloración o inversión de los valores por la cual con un significado habían adquirido otra diferencia o incluso contrarios y responsabilizada que de ello expresamente a Sócrates y a Cristo. Según Nietzsche, el cristiano nace del espíritu del resentimiento ante todo lo que es sano, fuerte y poderoso. El filósofo opinaba que se le podía confirmar este hecho recurriendo a la genealogía y más en concreto a la etimología, ya que esta permite desbordar el camino que lleva hasta el significado originario de las palabras, deletando así la fuente de la que brotan los valores. En tiempo de Odiseo, opina Nietzsche, aún eran las fuertes, los sanos, los bellos, quienes encarnaban los valores positivos, mientras que los enfermos, los débiles, los feos, encarnaban los valores negativos. Detrás de del altruismo y el valor al prójimo no se oculta Dios, el bien o la razón, sino la voluntad de poder de los débiles, de donde proceden originariamente los valores éticos. En los inicios mitológicos de la historia de la humanidad, el bien no se revela como, como lo altruista, sino como el egoísmo de una raza de señores. Los nobles romanos, árabes, germánicos, japoneses, los héroes homéricos, los vikingos, escandinavos, en todos ellos no se puede desconocer a la bestia rubia, ávida de botín y de victoria, al depredador. Los señores se sentían superiores y además se entendían como buenos en un sentido moral. Los inferiores carecían de sus actitudes y capacidades, por lo cual estaban destinados a servir. A la distancia entre el noble o el fuerte y el débil inferior, Nietzsche la denominaba el pathos de la distancia. Esta expresión indica el sentimiento de superioridad por el cual el hombre aristocrático se arroja el derecho a crear valores. De aquí surge el sentimiento de la diferencia del rango, el continuo ejercicio de mandar y obedecer es esta. Asimismo, el origen real de la oposición entre lo bueno y lo malo. Ahora bien, la aristocracia de la que habla el filósofo no se puede confundir con una aristocracia de sangre. Se refiere a una condición espiritual e intelectual cuya superioridad no se basa en contingencias casuales, sino en la configuración esencial de su propia existencia. Para Nietzsche,
valoración que se produjo cuando el cristianismo procedía de los sacerdotes judíos, quienes en vez de decir sí a la vida y a su belleza, la rechazaban. La casta sacerdotal representaba un tipo humano neurasténico, cuyo modo de vida consistía en incubar ideas. Es una vida puramente cerebral. Este tipo fue el que inventó la religión, una forma de metafísica que se movía en una más allá ilusoria y que despreciaba todo lo carnal y lo terrenal. El cristianismo era el heredero legítimo del judaísmo. Fue el judío quien inventó el pecado y quien infiltró el sentimiento pecaminoso en el cristianismo, el cual por este motivo pasó a estar en condiciones de judaizar el mundo entero. ¿Hasta qué grado esto se había logrado en Europa? Lo demostraba, según Nietzsche, la extrañeza que despertaba en los europeos el mundo de la antigüedad Grecia, un mundo que desconocía el sentimiento pecaminoso. Una griega diría ante la noción del pecado que es así, es como sienten los esclavos. Según Nietzsche, del bien moral cristiano no resultaba nada positivo. La moral tradicional se basa en el presupuesto de que el individuo no puede dar su propia ley moral, sino que ésta le viene dada por Dios o por la razón. La moral cristiana predomina también en su versión secularizadas del socialismo ateo o de la filosofía racionalista. No solo cree que tiene que conducir al individuo por el sendero de la virtud, sino por el camino de la felicidad, por el individuo, pero el individuo no necesita ningún decreto moral en la búsqueda de su felicidad, ya que ésta posee una naturaleza fundamentalmente individual a la que no puede contribuir principios, gene- ¿qué? Principios generales. Así la filosofía nietzscheana es individualista porque sitúa al individuo en primer plano en detrimento del Estado, la sociedad o la iglesia. Nietzsche hablaba de un egoísmo sano en contraste con el altruismo supuestamente desinteresado de la ética cristiana. El rigor afirmaba no hay ninguna conducta no egoísta. Solo podría considerarse así en apariencia porque se desconoce o está muy oculto el verdadero motivo de la acción. Las acciones desinteresadas no son más que sublimaciones en las cuales el elemento esencial parece como volatilizado y no revela ya la presencia del egoísmo, sino a una observación muy fina. El objetivo principal que perseguía Nietzsche en su crítica de la metafísica y de la moral consistía sumariamente en desmascarar ilusiones, autoengaños. Consiste de que la moral como fundamento de la cultura aparece como una maestra de la seducción. Se propuso sumergirse a la profundidad para minar la confianza en la moral establecida. Esta recapitula el pensador surge de la voluntad del poder de los débiles, que logran imponer una moral de esclavos contra la moral de los señores. Imponen la compasión como el deber más noble de todos, pero la moral de los débiles odia la vida e invierte todas sus energías en un mundo sobrenatural, abandonando este mundo con sus miserias y renunciando a cambiarlo. En realidad, la moral religiosa se inventa un mundo más allá del mundo para, en una tremenda paradoja, dar sentido a este mundo. Contra el libre albedrío, de su argumentación contra la metafísica y la moral cristiana, el filósofo alemán dedujo una teoría polémica y muy presente en nuestra sociedad, la negación del libre albedrío. No se trata de la cuestión de la libertad política o de cualquier otra libertad concreta, sino de la cuestión filosófica de si el hombre puede hacer lo que quiere, es decir, de la libertad de la voluntad. Kant y Schopenhauer ya se habían ocupado de este tema, pero Nietzsche, tras estudiar sus soluciones, aspiró a rebatirlas.
Kant definía la libertad como la capacidad de iniciar por sí mismo una serie de acontecimientos. Sin embargo, la libertad parece entrar en contradicciones con la casualidad de la naturaleza. De ahí que el pensador prusiano intentase salvar en última instancia el libre albedrío del hombre, admitiendo junto a la casualidad anterior una causalidad específica de la libertad. A Nietzsche esto le pareció un argumento, una argumentación inconsciente y metafísica. Para Schopenhauer, la cuestión del libre albedrío era uno de los problemas fundamentales de la filosofía medieval y contemporánea. En su opinión, el mundo empírico se ve determinado por la ley de la casualidad sin excepción alguna. Todo lo que ocurre de lo más grande a lo más pequeño ocurre necesariamente como el hombre es parte de la naturaleza y su apariencia se produce en el espacio y en el tiempo, tiene que quedar sometida a la misma ley. Ahora bien, su comportamiento en una situación dada depende de qué hombre es, de modo que hace en todo momento lo que quiere y no obstante lo hace necesariamente. Esto debe que el hombre ya es lo que quiere, pues de su carácter se sigue necesariamente todo lo que hace. El libre albedrío es un hecho de la conciencia porque implica la sensación segura y clara de la responsabilidad por nuestras acciones. La pregunta de que esto suscita es, ¿de dónde le viene al hombre ese carácter esencial? ¿Quién o qué se lo imprime? Schopenhauer aludía a una elección originaria del carácter, a una suerte de elecciones místicas o una región trascendental. Nietzsche también consideró este intento de salvar el libre albedrío como incongruente y falaz, mientras Schopenhauer parte de que el hombre es libre porque siente la culpabilidad. Nietzsche aplicó su método de inversión para darle la vuelta a la proposición, porque el hombre se cree libre y no porque sea libre. Siente arrepentimiento y remordimiento de conciencia. El pensamiento aducía de que uno puede deshabituarse del sentimiento de la culpa y que incluso ese sentimiento falta por completo en muchos seres humanos. Por tanto, el sentimiento de culpa es muy variable y está vinculado al desarrollo de las costumbres y la cultura. Por lo demás, Nietzsche negaba que la cuestión del libre albedrío fuera la moral. De ahí que su crítica se puede entender en una doble dimensión, como la doctrina de la plena inocencia e responsabilidad de cada uno, o como uno, uno defensa, o como una defensa de la idea de la persona como legisladora de sí misma, para demostrar que la responsabilidad por las propias acosiones no pretende a la esfera moral. El filósofo recurre a la estimología. La mala conciencia viene de la culpa, en alemán Schuld, pero la culpa no tiene nada que ver con la responsabilidad moral, sino que es una deuda. En alemán también Schuld. Esto es, designa una relación entre un acreedor y un deudor. Así pues, en virtud de su vínculo etimológico, discutible como muchas etimologías del autor, el origen de la mala conciencia no está en la culpa, sino en el sentimiento nacido de la deuda. Es muy probable, entonces, que los dioses deban su origen a ese sentimiento de deuda, al haberse sentido endeudado al hombre por algún suceso o acontecimiento favorable. En consecuencia, el ateísmo consiste en no tener deuda alguna con los dioses. Nietzsche preconiza
la inocencia de la voluntad en un análisis de la mala conciencia y de la culpa que influyó considerablemente en Freud y en sus teorías del psicoanálisis. Nietzsche considera que la conclusión necesaria de su crítica al libre albedrío es que el hombre no se le puede hacer responsable de nada, ni por su naturaleza, ni por sus motivos, ni por sus acciones, ni por sus efectos. Es tan poco responsable de sus acciones como lo puede ser de sus sueños. La historia de los sentimientos morales es la historia de un error, el error de la responsabilidad. El elogio o la censura de las acciones humanas son algo tan absurdo como elogiar o censurar a la naturaleza. Todos los instintos que no se desahogan hacia afuera se vuelven hacia adentro. Esto es lo que llamo la interiorización del hombre. El libre albedrío y la responsabilidad son para Nietzsche los presupuestos mentales de la justicia retributiva y puntativa del pecado. El fundamento de la metafísica cristiana, de provista de este fundamento, la metafísica tendría que caer como un castillo de naipes. No obstante, hay que decir que el proceso de sus ideas, el pensador no llega a las últimas consecuencias de sus argumentos y siguió enjuiciando las acciones y los asuntos humanos como si los hombres tuvieran la posibilidad de elegir y pudieran decidir. El hombre liberado. La crítica de la metafísica y de la moral nietzscheana desemboca en una idea de que por más que tenga precedente y no sea originaria suya, se identifica plenamente con el pensamiento de la filosofía alemana, la muerte de Dios. Esta idea aparece anunciada en una de sus obras capitales, La Gaia Ciencia, con la que cierra su periodo negativo de destrucción de los viejos valores. En el cerebro aforismo 125 del libro 3, un hombre loco busca a Dios, por lo que presupone que Dios existe. Al no poder encontrar por ningún lado, se explica su ausencia por la comisión de un crimen. ¿Dónde está Dios? Gritó. Voy a decírselo. Lo hemos matado. Vosotros y yo. Todos nosotros lo hemos matado. Como no lo encuentra ni siquiera en las iglesias, se asusta por las dimensiones de un crimen semejante, preguntándose si no será demasiado para nosotros, si no tendremos que volvernos dioses para ser dignos de semejante acción. El hombre se siente corresponsable por la muerte de Dios y lamenta que no haya sido un fallecimiento pacífico. La muerte de Dios deja al hombre sin consuelo religioso y necesitado de una reorientación existencial que de carácter extremo. No le cabe más remedio que ocupar el lugar vacante si no quiere que vuelva a ser ocupado por otro Dios y que la culpa pierda su centro y degenere. Los espíritus libres tendrán que mostrar a los hombres cómo uno crea su propia vida y cómo se crean nuevos valores. El problema radica en cómo sustituir a un Dios omnipotente, omnisciente, todo bondad, creador y causa primera del universo, y cómo se puede implementar en la conciencia de los hombres de que concebirlo ha sido una el problema radica en cómo sustituir a un Dios omnipotente, omnisciente, todo bondad, creador y causa primera del universo, cómo se puede implantar en la conciencia de los hombres que concebirlo ha sido un craso error de lógica. A esto se ha de añadir la dificultad de convencer a los hombres que 2000 años de metafísica occidental han sido en vano y han acabado en un callejón sin salida. Pese a todo, Nietzsche quería hacer apetitoso la muerte de Dios, desplegando consecuencias favorables.
Una de ellas supone la liberación del hombre de una tensión insostenible provocada por un monoteísmo abrumador. Una deidad omnisciente conoce todos los errores y pecados, por muy cultos que estén, por mucho que uno se esfuerce por vivir bien y por cumplir todas las exigencias morales, no puede sino enterarse de que no quiere hacer el bien sinceramente, sino que espera una ventaja y que incluso siendo bueno es malo. Si a esto se asume la idea de tener que ir al infierno a sufrir eternamente, ¿a quién puedo extrañar que un creyente, a quién puede extrañar que un creyente de verdad se vuelva loco? Y lo que es más grave, aquel que sabe explotar con éxito los miedos de los hombres obtiene poder sobre ellos. Toda esta carga de miedo y las manipulaciones consiguientes desaparecen con la muerte de Dios, y el hombre, ahora aligerado y más libre, puede emplear su energía en nuevos retos. Con la idea de la muerte de Dios comienza a entenderse en Nietzsche una elocuencia poética de contornos difusos que obliga al lector a ejercer un esfuerzo interpretativo alejado de las existencias puramente filosóficas. Se trata de una figura metafórica que no se puede entender literalmente y que requiere el empleo de facultades imaginativas para su comprensión. Nietzsche parece contrastar el hecho para el empírico, de que ha comenzado un proceso en el transcurso del cual deja de ser útil y desaparecerá de nuestras vidas, pues la fe en él se ha tornado inverosímil. Es un proceso inevitable e inconsciente, por lo que se disuelve la fe colectiva en un Dios que garantizaba un último fundamento ético, universalmente válido, que servía para mantener la cohesión social, cultural y religiosa. En consecuencia, determinados valores, así como el bien y el mal, despojados de su fundamento metafísico, se reconocen como construcciones humanas en vez de como fenómenos objetivos dados por Dios. Cuando habla de la muerte de Dios, el pensador alemán se refiere al Dios del cristianismo, el cual, con la esperanza puramente especulativa de una vida después de la muerte, ha inturbiado el aquí y ahora concreto de la existencia humana. La decisión cristiana de encontrar el mundo feo y malo ha hecho el mundo feo y malo. Con la muerte de Dios muere la moral cristiana y sus valores se tornan obsoletos. El mundo queda abierto a nuevas perspectivas que puedan influir en su apariencia y en el futuro. La despedida de Dios es un proceso doloroso y no una liberación festiva. El mundo se oscurece, pues su conocimiento pasa a depender exclusivamente del hombre y de sus capacidades al quedar excluida la iluminación divina. Bueno, otra vez. A ver, el mundo se oscurece, pues su conocimiento pasa a depender exclusivamente del hombre y de sus capacidades al quedar excluidas la iluminación divina. Nietzsche asoció la muerte de Dios con grandes, cruentas convulsiones, incluso con guerras de intensidad desconocida. Conviene añadir que, según el filósofo, la ausencia de Dios no despliega su efecto de una manera súbita, ni va a ser generalmente aceptada, mientras que para algunos esta muerte va a ser motivo de desaparición y sufrimiento. Para otros, los espíritus libres van a construir una oportunidad incomparable. Para describir ese futuro de los espíritus libres, el pensador alemán emplea una metafórica náutica. De este modo, habla de zarpar y hacerse a la mar, de dejar atrás los puentes y la tierra para dirigirse al horizonte de lo infinito. El espíritu libre es el que asume la muerte de Dios y la culpabilidad de haberlo matado con todas sus consecuencias. Más adelante, este conglomerado metafórico tomará forma
en el concepto del superhombre. ¿Fue congruente Nietzsche a lo largo de su obra con esta idea de la muerte? Es recurrente en sus escritos la convicción de que el alma cristiana no encarna la voluntad de vivir, sino la voluntad de nada, que dicha alma entiende de la vida como sufrimiento, como enfermedad, como se verá en un capítulo posterior para Nietzsche, el nihilismo como futuro destino de Europa está en la relación directa con el entremecimiento cósmico causado por el hombre de Dios, en su consecuencia de hecho. A pesar de considerarlo una oportunidad, sin embargo, al comprobar de que los síntomas del nihilismo se muestran en toda su crudeza, sin que asomen atisbo de nuevos valores o de nueva humanidad, en ocasiones se aprecia en el pensador un sentimiento de angustia y de desesperación. No es de extrañar que el análisis nietzscheano de esta polémica teoría influyera tanto en la corriente existencialista del siglo XX y siga generando debates el día de hoy.